Anteriormente, José fue nombrado gobernador de Egipto por el faraón, debido a sus fascinantes premoniciones que tenía por medio de los sueños y que resultaron ser ciertas. Mientras tanto, sus hermanos se acercaban a Egipto para comprar grano, ya que todo el mundo sufría hambruna por la falta de alimento. Pero lo que José no se imaginaba es que ese día recibiría nuevamente a sus hermanos, los cuales lo abandonaron y lo vendieron como esclavo. Y bueno, me tomé un poco más de lo previsto en hacer esta segunda parte, pero aquí vamos. La historia completa de José de Egipto en un video. Parte 2. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él y sin saberlo estaban saludando al mismísimo hermano de ellos, José, ya que debido al paso de los años era obvio que José iba a cambiar y aún más siendo este gobernador de Egipto. En cambio, José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. Cuando José les preguntó quiénes eran y a qué venían, ellos contestaron que solo querían comprar alimento. Entonces José recordó los sueños que tuvo tiempo atrás, en los cuales éste estaría por encima de ellos y sería su rey. Para no levantar sospechas, gritó en voz alta que eran espías y que venían a recolectar información sobre Egipto. Sin embargo, ellos asustados le mencionaron a José que solo eran hermanos de una familia humilde que quería comprar alimento. Aún así, para que José les crea, le contaron la historia de cómo eran dos hermanos en total, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán, haciendo mención a su padre Jacob. También un hermano menor que quedó con su padre y uno de sus hermanos que ya no estaba con ellos. De todas formas, José insistió y dijo: "Ustedes son espías, voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano, los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías". Y así se hizo. José los metió en la cárcel por 3 días y al tercer día José les ordenó que vayan por su hermano menor, para que así confirmen la historia. Mientras se alistaban para salir, los remordimientos del día en el que vendieron a José les comenzaron a cobrar factura. Uno de ellos mencionó que obviamente están pagando por lo que le hicieron a José, cuando él rogaba por su vida, pero ellos no lo escucharon. Obviamente, ellos no sabían que José entendía perfectamente todo lo que decían. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos, ya que él sería el que se quedaría en Egipto. Además les dio alimento y provisiones extra para el viaje, así que los hermanos cargaron sus burros con el grano y emprendieron el regreso a casa. Cuando los hermanos llegaron a donde estaba su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. Pero Jacob se quedó totalmente impactado por lo que escuchó, pues pensaba que cada vez que ellos salían mataban a uno de sus hijos. Primero sucedió con José, luego Simeón ya no regresó con ellos y ahora quieren llevarse a Benjamín. Así que se negó rotundamente a enviar a Benjamín con ellos. De hecho, por todo este alboroto, Jacob quedó tan entristecido que únicamente pensaba en su muerte. Después de unas semanas, el alimento que habían traído de Egipto se estaba acabando. Sin embargo, Judá le dejó en claro que el gobernador de Egipto había especificado llevar a Benjamín con ellos, y que de no ser así, ellos jamás podrían volver a Egipto. Jacob seguía creyendo que era una trampa y que uno de sus hijos volvería a morir, pero como el hambre cada vez se hacía notar más, no tuvo más remedio que dejarlos ir con Benjamín, pero les rogó que por favor los 11 regresen sanos y salvos. Y bueno, finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa que esos hombres comerán con él hoy al mediodía. También le dijo que los lleve dentro del palacio y que luego matara un animal y prepare un gran banquete. Y el hombre hizo conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio. También liberó a Simeón de la cárcel y lo llevó a donde estaban ellos, para que se reunieran todos los hermanos. Cuando José entró al palacio, se postraron hasta el suelo delante de él, y después de saludarlos les preguntó si su padre, el anciano del que le hablaron, todavía vive. A lo que ellos, un poco intrigados por la pregunta, le contestaron que sí, él vive y está bien. Entonces José miró a su hermano Benjamín, el cual por cierto también era hijo de su misma madre. Después de mirarlo, José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido completamente.
Entró a su cuarto privado donde perdió el control y finalmente, luego de tanto aguantar el sentimiento, se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir y ya más controlado ordenó que traigan la comida. Los camareros sirvieron a José en su propia mesa y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa porque los egipcios desprecian a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse y para sorpresa de ellos los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Y así fue como festejaron y bebieron libremente con José. Al día siguiente era hora de que los 11 hermanos partieran de vuelta a casa. Pero José no tenía pensado dejarlos ir sin más y de hecho tenía en mente un nuevo plan. Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio. Le dijo que llenara sus costales con todo el grano que puedan llevar y que colocara su copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos. Y el administrador hizo tal como José se lo indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados. Cuando habían recorrido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio que salga tras ellos para que los detuviera y que cuando los alcance les pregunte por qué han robado la copa de plata de su amo. Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal como José le había indicado. ¿De qué habla usted?, respondieron los hermanos. Nosotros somos sus siervos y nunca haríamos semejante cosa. ¿Por qué robaríamos oro o plata de la casa del gobernador? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga, y el resto de nosotros seremos sus esclavos. Eso es justo, respondió el hombre, pero solo la persona que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres. Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos desde el mayor hasta el menor y finalmente encontró la copa en el costal de Benjamín. Al ver eso, los hermanos, totalmente atónicos y sin saber por qué, se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. Sus hermanos llegaron y se postraron en el suelo delante de él. «Oh, mi señor», contestó Judá, «¿qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros, y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal». José dijo que él jamás haría algo así y que solo el hombre que robó la copa será su esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre. Entonces Judá dio un paso adelante y le explicó a José el problema en el que iban a estar si no llevaban de regreso a su hermano, ya que como saben, Jacob se quedó totalmente asustado a la espera de sus hijos, y en especial Benjamín, el cual desea que regrese con vida. También le dijo que si su padre ve que el muchacho no está con ellos, moriría por la noticia, y entonces ellos serían los responsables de haber enviado a la tumba a su pobre padre, y que cargarían con la culpa por siempre. Por eso Judá le suplicó a José que lo tome como esclavo a él y dejara ir a sus otros hermanos. Tras haber escuchado todo esto, José ya no pudo contenerse más. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes que salgan de inmediato del palacio. Así que estuvo a solas con sus hermanos, entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. «Soy José», le dijo a sus hermanos. «¿Vive mi padre todavía?», preguntaba con tanta tristeza. Pero sus hermanos se quedaron literalmente mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Él volvió a decirles que era José, su hermano, a quien ellos vendieron como esclavo en Egipto. Pero les mencionó que no se inquieten ni tampoco se enojen con ellos. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de poder mantenerlos con vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida, a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, y no ustedes, y Él fue quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Sus hermanos no lo podían creer, tenían a José delante de ellos. Los sentimientos de culpa y felicidad eran totalmente indescriptibles.
Tras esto, estuvieron en lamento y abrazaron con gran amor a José. La noticia pronto llegó al palacio del faraón. Él y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo, así que les ordenó a los hermanos de José que vayan a buscar a su padre y a sus familias y después regresen a Egipto. También les dijo que les daría la mejor tierra y que comerían lo mejor que este reino produzca. Para que los hermanos de José lleguen y regresen en las mejores condiciones, les proporcionó carros egipcios y muchos más alimentos que la última vez. Entonces José despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo que no se peleen en el camino, ya que de nuevo todo fue parte de los planes de Dios. Así que ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob en Canaán. Si la sorpresa fue de tanto júbilo para sus hermanos, ya pueden hacerse una idea de cómo fue la noticia para su padre. De hecho, al ver los carros del faraón y todos los alimentos que trajeron, fue como si el alma de Jacob se hubiera renovado por completo. Jacob con gran llanto no podía creer que su hijo José estuviera con vida y que sea el gobernador de Egipto. Entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones, y cuando llegó a un pueblo llamado Berseba durante la noche, ofreció sacrificio a Dios en agradecimiento por todo lo ocurrido. De pronto Dios le habló en una visión y le dijo que no tema de ir a Egipto, que allí haría de su descendencia una gran nación. Todos los descendientes directos de Jacob partieron con él a Egipto. Junto con las esposas de sus hijos, en total todos los miembros de la familia eran 66. Además, hay que recordar que José tuvo 2 hijos que nacieron en Egipto. Así que total, contando con José y Jacob, había 70 miembros de la familia en la tierra de Egipto. Cuando finalmente llegaron, José corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. Jacob le dijo a José que ahora está listo para morir, porque ha vuelto a ver su rostro y sabe que aún vive. Y así pasó el tiempo. El pueblo de Israel se estableció en una de las regiones más famosas de Egipto llamada Gosén. Allí adquirieron propiedades, fueron prósperos y la población creció con mucha rapidez. Jacob vivió 17 años después de haber llegado a Egipto, así que en total vivió unos 147 años. Cuando se acercaba el momento de su muerte, Jacob llamó a su hijo José y le hizo una última petición: no me entierres en Egipto. Cuando muera, llévate mi cuerpo de Egipto y entiérrame con mis antepasados. Así que José le juró que así haría. Cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José que a su padre ya le quedaba muy poco tiempo de vida. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. También Jacob hizo llamar a todos sus hijos y a cada uno le dio una bendición y les aclaró lo que pasaría con cada uno de ellos en los años venideros. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. De esta forma se consolidaron las tan famosas 12 tribus de Israel a partir de los hijos de Jacob. Tribus que por supuesto jugarían un papel muy importante en los siguientes capítulos de la Biblia. Cuando Jacob terminó de dar este encargo a sus hijos, metió los pies en la cama, dio su último respiro y se reunió finalmente con sus antepasados al morir. Después de haber enterrado a Jacob en Canaán, tal como se lo prometió, José regresó a Egipto junto con todos sus hermanos y también todos los que lo habían acompañado en el entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y pensaban que ahora él se vengaría por todas las cosas que le hicieron en el pasado y los castigaría eternamente. Sus hermanos se postraron ante él y con mucho miedo le hablaron diciéndole que eran esclavos suyos completamente, ya que el terrible pecado que cometieron no tenía perdón. Pero José respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Y así, hablándoles con ternura y bondad, los tranquilizó. José, sus hermanos y sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver a 3 generaciones de los descendientes de sus hijos Efraín y Manasés, a quienes recibió como nietos y bisnietos suyos. José les dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que prometió dar a sus antepasados, haciendo mención a su bisabuelo Abraham, su abuelo Isaac y su padre Jacob. Entonces José hizo jurar a sus hermanos y les dijo que cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso a la tierra donde pertenecen, deben llevarse su tumba con él, una petición muy parecida a la de su padre. José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd de Egipto.
De este modo se culmina la historia de José, el hombre que pasó de ser un esclavo hebreo a gobernador de Egipto. El fin. Ahora sí, el día de veras. Pido disculpas por haberme tardado tanto en hacer esta segunda parte. Aún así, espero que les haya gustado. Si es así, puedes darle like, suscríbete por favor y que tengas un lindo día.